animales. Entonces, cualquiera de estas manifestaciones del sexo usado ilícitamente cae dentro de la categoría de la pornografía. En la pornografía, la desnudez humana es explotada por razones eróticas y sus víctimas son llevados o llevadas a grados cada vez más intensos de adicción, de indecencia, de degradación, de perversidad y de sadomasoquismo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se sumerge en la pornografía nunca va a encontrar el fin del barril. Es un barril sin fondo. Dicen Proverbios 27:20, los ojos del hombre nunca están satisfechos. Verás una revista y comenzando a verle los senos de las mujeres y después las pompas de las mujeres y después con las piernas abiertas y después teniendo relaciones y después te vas a excitar viendo mujeres con mujeres haciendo sexo, después hombres con bestias y sin que te des cuenta va a comenzar a entrar dentro de ti una fuerza diabólica, porque en el momento en que nosotros damos el primer paso hacia la seducción sexual y caemos dentro de las relaciones sexuales ilícitas, inmediatamente se nos vienen una horda de demonios que comienzan a forzar tu vida, tu mente, a bloquear tu entendimiento, a enceguecer tu razonamiento, para que tú creas que lo que estás haciendo es satisfactorio. Y tú mismo sabes, mastúrbate y 5 veces diarias o 5 veces a la semana y ten relaciones con una mujer y te vas a dar cuenta que nunca estarás satisfecho. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para que encontrásemos satisfacción en el placer sexual fuera del matrimonio y sin que hubiera amor. Cuando comenzamos a degradarnos y cuando comenzamos a buscar el sexo per se, sin entender qué es el sexo, comenzamos a vivir frustrados, llenos de culpa, llenos de vergüenza, llenos de temores. Porque el sexo no fue usado por Dios para que nosotros lo usásemos a nuestra manera. La Biblia nos enseña que ningún ser humano podrá jamás alcanzar satisfacción, ni el deseo del alma, en los deleites temporales y pervertidos de las pasiones desordenadas. La pornografía es como un oasis que nos invita y aventamos el clavado y te das cuenta, es como un regalo que tiene lleno de moños y le quitas el moño y le quitas el moño al regalo y abres la caja del regalo y encuentras que no hay nada. Está vacío. Así es la pornografía, así es el placer sexual, fuera del propósito de Dios. Cristo le dijo a la mujer samaritana inmoral que llevaba 5 hombres, cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el agua que yo les doy será una fuente dentro de ti que salte para vida eterna. Vemos nosotros, en primer lugar, la pornografía destruye el propósito por el cual Dios creó el sexo. ¿Por qué creó Dios el sexo? ¿Será verdad lo que nos decían nuestros abuelos? Mi abuela hacía el amor con mi abuelo vestida. Y le decían a mi abuela que no podía ella quitarse la bata porque era algo sucio y esto no vino de la Biblia, vino de Roma. Cuando comenzaron a prohibir a los hombres que para servir a Dios tenían que hacer votos de celibato sacerdotal. Eso no se encuentra en la Biblia. Los apóstoles eran casados. En 1 Corintios 9, tanto en la Biblia católica como en la Biblia cristiana, dice que es lícito para un apóstol tener a una mujer como esposa y que el que no quiera realmente fornicar necesita casarse para poder entender que Dios bendice el matrimonio y es bendito la unión matrimonial dentro del patrón de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a entender que el sexo no es sucio, es algo absolutamente maravilloso, tenemos que saber el propósito por el cual Dios creó el sexo. Miren ustedes en Proverbios 5, en primer lugar, que el sexo, Dios lo creó para que lo pudiéramos disfrutar. Así es, Dios anhela, Dios se goza, Dios está contento cuando estoy con mi esposa teniendo relaciones. Arriba los ángeles están, alabío, alabao, alabim, bomba. Yo le he dicho muchas veces y lo hemos platicado con pastores, cuando estamos ahí en la alcoba, ¿verdad? Qué maravilloso poder caminar desnudos, sabiendo que Dios nos está bendiciendo, que es algo maravilloso. Los somos espectáculo a los ángeles no lo ven pervertido, no hay más que transparencia y pureza en ellos, y Dios ama, Dios me da la capacidad de llegar hasta los 90 años como un toro de Miura.
Pero cuando nosotros comenzamos a violar el programa de Dios, esto es increíble, el 80% de los hombres impotentes son adúlteros. ¿De dónde viene esta estadística? Del doctor psicólogo cristiano en California, James Dobson. El 80% de los hombres cristianos que les ha dado consejería en su clínica ha encontrado que su impotencia proviene como una maldición de Dios. ¿Para qué te va a hacer Dios y te va a dar las fuerzas de un toro? ¿Y para qué te va a dar la fuerza sexual si la vas a desperdiciar? ¿Tú crees que Dios te la va a dar así? Yo conozco hombres de 45, 50 años de edad que ya no pueden ni uno al año. Y con trabajos, ni con globos. Y cuando venimos a la Biblia, descubrimos, dice Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío? ¿Por qué andarás ciego con otra mujer? Y abrazarás el seno de alguien que no es tu esposa. Porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Dios quiere que entendamos que Él creó mi cuerpo con zonas erógenas, excitables. Él la hizo, Dios lo hizo. Y Dios creó a las mujeres con zonas erógenas, excitables, para que cuando yo le pase mi mano a mi esposa sobre ciertas áreas de su cuerpo, ella se excite, ella me toque, los dos nos excitemos y podamos nosotros disfrutar. Es un placer permitido, lícito y legítimo, maravilloso, bendecido, que se puede disfrutar al máximo. Pero si yo llego a la alcoba con mi esposa y estuve viendo 3 o 4 mujeres antes, y estuve viendo pornografía, o llegar al colmo de ver pornografía para excitarme y excitar a mi esposa, en ese momento se quita de mi alcoba la unción, se quita la fuerza de Dios, pierdo la gracia de Dios, y Dios me deja en la carne, y comienzo a tener relaciones con mi esposa, y ya no disfruto, nos sentimos los dos vacíos. ¿Por qué? Porque para disfrutar el sexo se necesita la presencia de Dios en nuestra vida. Para comer se necesita la presencia de Dios en mi vida. Para predicar, para viajar. Dios, dice en Eclesiastés, le da todo a aquel hombre que encuentra gracia delante de él porque ha caminado dentro de sus caminos. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que es maravilloso disfrutar el sexo y Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dice Hebreos 13:4, sea bendito y sin mancilla el lecho o el matrimonio, mas a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, cuando nosotros entramos a la alcoba para tener relaciones sexuales, quiero disfrutar a mi esposa, aunque tu esposa tenga cuerpo de Petunia, o tú tengas cuerpo, ¿verdad?, de Toby, o tengas cuerpo de Santa Claus, etcétera, etcétera. Hay algo que solamente sobrenaturalmente puede operar. Y esto que opera sobrenaturalmente es la presencia de Dios. Y tu esposa, aunque tengas cara de Toby y tú tengas cuerpo de Petunia, ¿verdad?, te va a dar atracción, lo vas a disfrutar, lo vas a encontrar, porque para que yo me acerque a ella, ella se acerque a mí. En el momento en que nos unamos como pareja, necesitamos que la unción, la presencia de Dios esté en los dos. Y si esa unión con tu esposa y mi esposa está manchada en mi mente, y yo he acariciado a otras mujeres, y he comenzado con mi secretaria, y estoy viendo pornografía escondido, y debajo del asiento del carro traigo revistas de Playboy, Dios me quita su unción. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos vamos a recoger. Dios quiere que entendamos que el sexo es algo maravilloso. Destruye, en segundo lugar, la futura vida sexual del individuo, la pornografía. ¿Saben ustedes que el 80% de las lesbianas y casi un 90% de los homosexuales entraron a esa degradación, mentiras que por las hormonas y mentiras que alguien nace homosexual? Si es así fuera, la Biblia no diría los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Son
actitudes y hábitos aprendidos. No naciste con eso, es algo que comenzaste a aprender y a desarrollar en tu vida. La mayor parte de los homosexuales, repito, son niños o jóvenes que fueron violados por un hombre o por una mujer. Una muchacha, el otro día nos platicaba mi esposa y a mí, que tuvo una relación con un hombre, ella tenía 12 años de edad, él tenía 20 años de edad y la lastimó. Ella se traumó tanto del sexo que cuando comenzó a llegar a los 15 años, 16 años, ya veía a un hombre que se le acercaba y lo rechazaba inconscientemente porque lo asociaba con dolor. Y en ese momento llegó una señora de 25 o 30 años de edad, que era lesbiana. Venga, che, mi niña, para acá, yo le voy a contar cuentos de Cenicienta, etcétera, etcétera, aquí che me sienta, y comenzó con la telaraña alrededor de ella, sin que se diera cuenta la muchacha, se sintió, porque todos buscamos amor, ese amor venía de una manera equivocada, se le estaba dando una lesbiana, y comenzó esa muchacha a caer en el lesbianismo antes de los 20 años de edad. Y sucede igual con los hombres. Te violaron, pero muchas veces resulta al contrario, te gustó. Y entonces quieres tener relaciones y ya te dejaron marcado y te dejaron el trauma, no has expuesto tu corazón a Cristo, no has permitido que te lave Cristo, no has permitido que sane tu mente y tus pensamientos, y sin que te des cuenta, comienzas a batear con la zurda. Comienzas a escuchar canciones de Juan Gabriel. En tercer lugar, la pornografía destruye el matrimonio con el adulterio mental. Jesús dijo en Mateo 5:28, cualquiera de ustedes que vea a una mujer, no estoy diciendo que te acuestes con ella, cualquiera de ustedes que vea a una mujer para codiciarla, para desearla, para decir, machita, qué buena estás, en ese momento tú eres culpable de adulterio. ¿Qué significa esto? Miren ustedes las ramificaciones tan graves en el matrimonio. En 1 de Pedro capítulo 3 dice la Biblia, versículo 7, que debemos honrar a la mujer que tenemos como un vaso frágil. Y que debemos, dice la Biblia, darle honor para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Esta frase, darle honor, apúntalo en el griego, significa darle el valor que Dios le da. El doctor Billy Graham, que les comenté al principio, yo le dije a mi esposa el otro día, que me acordé viendo en la televisión, me dijo ahí en la alberca, Armando, cuando tú ves a una mujer y la deseas, escúchame lo que te voy a decir, y nunca fue como una lanza que me atravesó. Cuando tú ves una mujer que no es tu esposa, le estás robando a tu esposa la honra. Eres un ladrón. No solamente eres un adúltero, eres un ladrón si tú haces eso. ¿Por qué? Porque esa honra, ese valor, no le des a otra mujer que no es tu esposa el honor que le da y el valor que le da Dios a tu esposa. Dios quiere que esa honra, que ese honor, que su cuerpo sea solamente para ti y nunca le robes la honra a tu esposa. Cuando un hombre comienza a ver ya otras mujeres que no son su esposa, a soñar con esa mujer, a tener fantasías y alimentar tu mente, crece como un monstruo dentro de ti y al ratito tienes que caer en el adulterio. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana, nadie. Dime qué programas de televisión viste la última semana, dime cuántas veces coqueteaste con tu secretaria, díganme, yo se los he dicho a los pastores, nosotros los pastores nunca nos atrevamos a darle consejería a una mujer sola. Nunca, hermano, nunca lo hagas. Hermano, que no puedo darle consejería si mi esposa no está conmigo o una hermana grande de la congregación. Que lo invito a tomar el té a mi casa, mi chinchulín. Toma tu chinchulín, hija. No voy a tu casa. Que llega una mujer a tu casa y tú no estás ahí trabajando y el Señor no la puedo recibir en mi casa ni pasarla a la sala porque no hay nadie en mi casa. Soy hombre y usted no entra aquí. ¿Por qué? Porque hasta que mi esposa llega o alguien aquí, le permito entrar a mi casa. No le des nunca un raite o una aventona a una mujer sola. Jamás lo hagas. Ay, que está lloviendo. Váyase, le pago el taxi mejor. No lo hagas. Estamos nosotros arriesgando